Bona tarda a tothom. Muy buenas tardes. Llevo 40 años haciendo periodismo en un work in progress. A lo largo de este tiempo, de estos años, muchos años, he visto evolucionar increíblemente este oficio por todas las transformaciones tecnológicas entre los dos siglos y los cambios, las transformaciones políticas, sociales y económicas que han llevado aparejada. Hasta la expansión masiva de Internet a través de los teléfonos móviles, la información sobre la realidad que recibían los ciudadanos les llegaba desde medios de comunicación que podían tener posiciones, que tenían, de hecho, posiciones editoriales diferentes, pero en los que existía un pacto tácito, un consenso sobre la realidad. Era la era del consenso sobre la realidad. Esa información se elaboraba y se distribuía muy verticalmente, como si los periodistas lo hiciéramos, informáramos desde un púlpito civil sin apenas contestación. Bueno, el poder sí, el poder siempre intentó controlar o influir o negar la información. Es tan viejo como la prensa y los periodistas sabemos defendernos de esa presión. Pero es que también los líderes políticos obraban desde un consenso sobre la realidad y lo que tenían era diferentes maneras de intervenir en la realidad. Ese consenso sobre la realidad que contábamos los medios desde nuestro púlpito civil empieza a resquebrajarse en la primera década de este siglo XXI. La información que dábamos los medios empezó a ser contestada en primer lugar por los ciudadanos, que encontraron en Internet una herramienta para una participación más igualitaria en el ecosistema informativo y de comunicación. No estuvo mal, no estuvo mal. Ese primer resquebrajamiento que nos recordaba que había que irse bajando del púlpito desde el que hablábamos. Pero es que después de los ciudadanos, esa información que los medios tradicionales llevábamos a los ciudadanos ha sido atacada públicamente por los nuevos ultrapopulismos y sus líderes, con el objetivo de sembrar y multiplicar la desconfianza en la marca informativa. Había que desacreditar, hay todavía que desacreditar la marca informativa para desacreditar todo lo que va a viajar dentro de ella, incluida, por supuesto, las críticas a esos líderes. Nace la polarización en la que estamos mientras los ciudadanos van recluyéndose, bien empujados, en burbujas de confort ideológico, cada uno en la suya. Pero es que ahora estamos en una nueva fase. Una fase en la que las mentiras pueden llegar a conformar un relato irreal que discurre en paralelo a la realidad, a lo objetivable, a los hechos contrastados. Es un relato irreal, pero que acierta en identificar todos los miedos, todas las incertidumbres de un mundo, en cambio, muy profundo y que responde a cada incertidumbre con una certeza y con un culpable, por disparatada que sea la certeza y por inocente que sea el culpable. En esta última fase, los enemigos son todos los que lidian con la realidad, todos los que lidiamos con la realidad, con los hechos que siguen existiendo. Leía estos días, a propósito del impacto del huracán Milton en Estados Unidos, cómo se ha insultado, acosado, amenazado a los meteorólogos y a los trabajadores de los servicios de emergencia. Nada nuevo para nosotros, lo saben bien los científicos de la EMET, de la Agencia Española de Meteorología, que sufren todo tipo de acosos, insultos y amenazas cada vez que anuncian una ola de calor en verano, amenazas por parte de los negacionistas climáticos. Lo supieron bien los epidemiólogos y los sanitarios durante y después de la pandemia, que sufrieron el mismo tipo de acoso, desprecio y desprestigio y campañas de desprestigio que soportan ahora cada vez que anuncian una advertencia, cada vez que hacen una advertencia de salud pública. Todos los profesionales que lidian con la realidad están en la diana, con una novedad esencial. Mentiras, rumores, acosos han existido siempre, generalmente
instigados desde el poder, de forma soterrada. Hoy no. Hoy son líderes globales, nada menos que un expresidente de Estados Unidos y candidato de nuevo a la presidencia, Donald Trump, quien difunde este material tóxico. Él y un partido sistémico, el Partido Republicano, colonizado por esa amalgama de intereses e ideología ultra que es el trumpismo. Y esa doble dinámica, líderes que mienten a sabiendas y colonización de partidos conservadores clásicos, la estamos viendo por todo el mundo. Porque la otra gran novedad es que la era conectada permite expandir la irrealidad al instante, compartiendo estrategia y argumentario. Un caso muy concreto de este verano que ha sido particularmente intenso en oleadas de bulos e intolerancia. En las situaciones más urgentes o más peligrosas, nosotros en el periódico tratamos de asomarnos a las tripas del fenómeno para diseccionarlo. Nos dicen los expertos que contar, revelar el truco de los magos de la desinformación es útil. Dar a conocer cómo funciona puede evitar caer en la siguiente trampa, porque sabemos que el metabolismo de la desinformación que trata de intoxicar la convivencia es siempre muy similar. Por ejemplo, este caso. Tienen ahí este es el bueno. Una cuenta habitual del discurso xenófobo, islamófobo, Europe Invasion, que este verano culpaba a un musulmán del apuñalamiento masivo que hubo en Southport, en Reino Unido. A las pocas horas, en España, Alvise Pérez, el último ultrapopulista que ha conseguido un escaño en el Europarlamento, difundía este mensaje a sus centenares de miles de seguidores en Telegram. Misma foto, mismo mensaje, mismo objetivo. 3 semanas después, muere un niño en Mocejón, en la provincia de Toledo, en España. En ese caso es Alvise el que intenta incendiar el debate público con un bulo sobre ese asesinato. A las pocas horas, la misma cuenta de Europe Invasion, la que había conseguido incendiar en el Reino Unido con el otro apuñalamiento, repite el mismo bulo. Nada de esto era verdad. Así funciona la industria de la mentira, la toxicidad, la industria del odio, de la deshumanización del contrario, 24 horas, 7 días a la semana. Hasta que logran incendiar el debate público y hasta que logran pasar a la realidad. Ocurrió el 6 de enero del año 2021 en Estados Unidos. Ocurrió en Reino Unido con las manifestaciones racistas que se desencadenaron tras estos bulos a propósito del apuñalamiento de niñas en Southport. En España no ocurrió, en Mocejón. No lo consiguieron, aunque venimos de asistir a un acoso sostenido a un partido en el Gobierno, el Partido Socialista, durante semanas en las calles próximas a su sede, en una operación que había nacido de cuentas similares a estas. Y mientras estas cuentas se viralizan y los medios que se hacen eco de ellas hacen negocio, ganan dinero con esta industria de la mentira y del odio, el periodismo va a su ritmo, contando estos mismos acontecimientos. El periodismo hace su tarea artesanal de esperar con una paciencia profesional grande a tener datos contrastados, hechos contrastados para poder ofrecer una información responsable. La economía de la atención provoca una competencia tan desigual como esta cada día, cada minuto. Está ocurriendo ahora mismo. Y todo esto es posible por la otra gran novedad que ha ido ocurriendo a lo largo de este siglo, aquella esperanza democratizadora de acceso a la información, de una participación más igualitaria en el ecosistema comunicativo que trajo Internet, se cumplió, es verdad, pero esa pureza ha acabado en una nueva economía digital
con grandes negocios concentrados en pocas manos, donde los intereses y la ideología se mezclan a veces de forma tan obscena como nos enseña cada día Elon Musk, el dueño de Twitter. Aquel sueño de la democratización ocurrió, pero al final se han impuesto estos grandes negocios gobernados por un algoritmo que privilegia la diferencia, el enfrentamiento, lo binario, bueno o malo, blanco o negro, rojos o azules, la ruptura. Y el resultado es que se ha roto el consenso sobre la realidad. Eso es lo que nos está pasando. Y si no hay consenso sobre la realidad, cualquier otro consenso es muy difícil. Y el acuerdo entre diferentes es la base de la democracia. Venimos de una mesa interesantísima y no me voy a repetir. Pero cierro el foco en lo que a mí me corresponde, en cómo se ha vivido este proceso que acabo de describir desde dentro de los medios, para no eludir nuestras responsabilidades y no culpar a los demás. Las grandes empresas informativas cometieron errores en los comienzos de este siglo XXI, en ese momento del presunto fin de la historia, ¿se acuerdan?, en el que la democracia occidental se iba a expandir sin apenas resistencia por el mundo entero. Bueno, cometieron errores, tuvieron ceguera ante el profundo impacto que el mundo digital iba a tener sobre nuestro modelo de negocio, particularmente el de la prensa escrita. Ceguera, por tanto, también para aprovechar las posibilidades que el mundo digital ofrecía y ofrece para entablar una nueva relación con los destinatarios de nuestro trabajo. Bajarnos un poco más del púlpito civil, ese que nos reservaba sin discusión ser los garantes de la realidad, e inaugurar una relación menos vertical, más receptiva a cómo y sobre qué necesitaban ser informados nuestros lectores en este salvaje comienzo de siglo, desde el 11S a la guerra de Irak, la disrupción digital en sí misma, el empobrecimiento de las clases medias después del crack del año 2008, la amenaza del cambio climático o la imparable, afortunadamente imparable, exigencia de la igualdad de género. El precio de la ceguera o de la lentitud de reacción mientras el entorno cambiaba vertiginosamente ha sido alto para los medios y para la democracia, y lo sabemos. La ruina económica de los medios condujo a la pérdida de la independencia, independencia económica, que, como todo el mundo sabe, es la madre de todas las independencias, y a la precarización de esta profesión, que es, en teoría, esencial para el sostenimiento de la democracia, según repetimos y oímos repetir constantemente. Y a pesar de que los periodistas han seguido y siguen batiéndose el cobre defendiendo su autonomía y su independencia, el resto de los costes de esa ceguera o de esa lentitud de reacción son también conocidos. Pérdida de credibilidad y pérdida de influencia mientras crecía exponencialmente la pura comunicación en Internet. Ojo, comunicación, no confundir con periodismo porque son dos cosas distintas. Yo puedo contar un ejemplo en primera persona porque he tenido el privilegio de estar en atalayas muy importantes informativas en España en estos 20 años. En los primeros años 2000, en cualquier mesa de debate, en una radio, en una televisión, era frecuente recibir cartas en las que discutían las ideas de un invitado a ese programa, invitado que no coincidía con la línea editorial del medio del que se tratara. Cartas que discutían sus ideas. Hacia la mitad, hacia el comienzo de la segunda década, eso empieza a cambiar. Y empezamos a recibir cartas, mails, contestaciones masivas en las redes ya entonces, en las que no discuten las ideas de alguien que está en otra posición editorial, discuten su presencia. ¿Qué hace ahí?, nos preguntan. ¿Qué hace ahí? Porque empieza a estorbar la existencia del otro, del que piensa distinto, del que tiene otra manera de intervenir sobre la realidad. En este proceso hay tres factores, a mi juicio, claves. El contagio
que ya apuntaba arriba, de los partidos tradicionales de la derecha de la agenda, el argumentario y la estrategia de los ultrapopulismos ha pasado también en la izquierda, con la extrema izquierda, pero la influencia de la extrema izquierda y su amenaza en este momento de la historia es perfectamente descriptible, ¿no? No han conseguido acabar con los partidos de la ultraderecha copiando agenda y argumentario, más bien les han entregado credenciales de jugadores en la democracia. El contagio de algunos medios tradicionales en los usos y la agenda de las redes sociales dirigidas por algoritmos que privilegian solo el volumen, la toxicidad de los contenidos y el enfrentamiento. En unos casos se ha hecho ante la asfixia económica, en otros para obtener réditos políticos. La opinión discrepante va desapareciendo poco a poco, la opinión discrepante con la línea editorial va desapareciendo poco a poco de algunos medios tradicionales. Es muy excepcional encontrar opiniones en las páginas de opinión, artículos de fondo discrepantes con la línea editorial del periódico del que se trate. Y, por último, las campañas de descrédito, claro, constantes, sostenidas, permanentes, contra aquellos medios que en mitad de la tormenta perfecta que se ha batido sobre todos nosotros en este siglo, financiera, de credibilidad, de confianza, de influencia, aquellos medios que han intentado seguir amarrados al mástil de los hechos, desde distintas posiciones editoriales, pero amarrados al mástil de los hechos. Hay que desacreditarlos, etiquetarlos en el tablero ideológico contrario, demonizarlos por su posición editorial, para desactivar la fuerza de la realidad, de los hechos, y porque en el fondo lo que empieza a sobrar, como se apuntaba también en la mesa anterior, es la pluralidad, algo propio de quienes buscan regímenes autoritarios o iliberales. Que partidos sistémicos, partidos de gobierno, hayan adoptado el fondo y la forma del ultrapopulismo, que cabeceras históricas jugueteen con la desinformación, erosiona la democracia mucho más que el escándalo cotidiano en las redes sociales. Un estudio muy reciente que publicó la revista Science analizaba el impacto de los links sobre vacunas en Facebook y concluía ese estudio que los titulares engañosos de medios tradicionales son más peligrosos porque tienen mucho mayor impacto que las noticias totalmente falsas que circulan por tantas redes sociales. Y ponía ejemplos de titulares como este, titulares publicados en prensa tradicional. Un médico sano muere 2 semanas después de recibir una vacuna contra la COVID. El Gobierno investiga por qué. No es mentira. El médico estaba sano, se murió, lo habían vacunado de COVID y probablemente el Gobierno investigaba. Otro, sorprendente número de trabajadores sanitarios de primera línea rechazan una vacuna de la COVID en un grupo determinado. Tampoco sería mentira en el contexto de campañas conspiranoicas contra la vacunación de la COVID, esta desinformación, concluye el informe de Science, desincentivó para vacunarse a muchas más personas que todas las mentiras que se encuentran en sus redes sociales cuando encienden el teléfono por la mañana. Hay salida. Work in progress, el futuro. Si para educar a un niño hace falta a toda la tribu, para salir de esta corrosión de la convivencia, de este acorralamiento de la realidad y, por tanto, de la democracia a la que asistimos, pues hace falta lo que parece obvio, ¿no? Una acción decidida de las instituciones, una implicación de la sociedad civil y, por supuesto, los medios de comunicación tenemos tarea. Ni siquiera tenemos el consuelo de asumir con resignación que igual es que tenemos que ir a mucho peor para empezar a ir mejor. No tenemos ese consuelo ya desde el 6 de enero del 21, porque uno hubiera pensado que ese episodio vacunaría contra la irrealidad y ahí tenemos a Donald Trump con posibilidades de repetir como presidente de Estados Unidos. La pregunta que debemos hacernos es una pregunta incómoda, probablemente, pero los periodistas vivimos de hacernos preguntas incómodas y de formularlas, es si la democracia, con su promesa de convivencia entre diferentes, con su defensa de la pluralidad, con su arquitectura institucional,
con la prevalencia de la política como garante del bien común por encima de los intereses particulares, ha dejado de ser útil para determinados poderes de la era digital. Es obvio que hay autocracias en el mundo dispuestas a desestabilizar ahora y antes. Anne Applebaum y Sibla son expertos, no voy a abundar en eso. Pero y dentro de nuestras sociedades, donde asistimos a una verdadera explosión de medios que desinforman y o fomentan el odio y la deshumanización del adversario político o simplemente del que es diferente o extranjero. ¿Cómo es posible que a veces veamos a grandes corporaciones anunciándose en medios que deshumanizan al adversario e inoculan odio cada día? Los periodistas comprobamos cada día cómo las grandes palabras, las que tienen relación con nosotros, las que nos afectan, rigor, pluralidad, respeto institucional, las usan con soltura quienes desinforman de esa manera más sutil a la que se refería el estudio de Science. Y de una pregunta incómoda a una pregunta clásica. ¿Qué hacer? Bueno, a los medios nos toca lo que nos toca, seguir pegados a los hechos y a la realidad, una realidad que incluye a quienes no creen en ella, a quienes huyen de ella. Nos tenemos que ocupar de esa parte de la sociedad, no solo cuando llegan campañas electorales para explicarnos sorprendentes resultados. Nos toca innovar sin miedo, no repetir con la inteligencia artificial los errores que cometimos con Internet, para que, como ya está pasando, afortunadamente está pasando, elemento para la esperanza, cada vez una comunidad más grande de ciudadanos empieza a asumir que, como en la era del papel, hay que pagar por la información de calidad en Internet y hacer sostenible los medios que hacen periodismo. Pero nos toca sobre todo a los medios de comunicación para recuperar la confianza de quienes, por la razón que sea, envenenados por esas campañas de desprestigio o por conclusiones propias, la han perdido en los medios tradicionales. Nos toca un triple ejercicio de transparencia. Transparencia profesional. Volver a explicar cómo hacemos nuestro trabajo, cómo llegamos a las conclusiones que llegamos, por qué elegimos este titular, por qué priorizamos, por qué prioriza ayer el país la crisis de la vivienda en un clima de mucha calentura política. Explicarles a nuestros lectores cómo hacemos nuestro trabajo, cómo llegamos a nuestras conclusiones. Transparencia profesional. Transparencia editorial. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué defendemos? Pero huir de las grandes palabras vacías que ya no convencen a nadie. Ejercerlo en el día a día y explicarlo a los lectores. ¿Cuál es nuestra posición editorial? Defenderla, argumentarla y explicarla a los lectores. Y un tercer ejercicio de transparencia muy importante. La transparencia financiera. ¿Quiénes son nuestros dueños? ¿Y quiénes nos financian? Importantísimo saber qué intereses tienen quienes financian o son dueños de los medios de comunicación. Yo no sé si con esto, ya es hora, termino, me hago cargo, yo no sé si con esto conseguiremos reconstruir el consenso sobre la realidad, pero lo que está en juego en la reconstrucción de ese consenso